Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá con el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21, como siempre para compartir algunos aspectos de la vida académica totalmente variado que muy pocos se dedican a los medios de comunicación. Esta vez estamos con Juan Carlos Ocampo Segarra, que es médico, psiquiatra infantil, ¿no? Eso es una especialidad un poco raro, novedosa, desconocida para mucha gente, especialmente en las provincias, ¿no? Porque los hospitales no tienen esa especialidad y muchos padres de familia tampoco conocen el tratamiento específico de los niños. Con ellos vamos a compartir en qué consiste esa especialidad, en primer lugar, cómo es esa especialidad, dónde se forma y cómo te has especializado. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Café Filosófico. Es agradable compartir con ustedes. Bueno, la especialidad que yo tengo es psiquiatra de niños y adolescentes. La psiquiatría de niños y adolescentes es una rama de la psiquiatría. Para ser psiquiatra uno tiene que ingresar a la carrera de medicina, hacer los 7 años de estudios, posteriormente realizar el CEDUM, que es un año adicional, y posteriormente escoge la especialidad. Esta especialidad puede ser oftalmología, puede ser medicina interna, puede ser pediatría, puede ser cirugía o puede ser psiquiatría. Yo la carrera que escogí fue psiquiatría. La psiquiatría es la disciplina de la medicina que se encarga de los trastornos mentales, y cuando uno realiza la carrera de psiquiatría, que alrededor dura un tiempo de 3 años, puede recién realizar la subespecialidad de psiquiatría de niños y adolescentes, que es la disciplina que se encarga de los trastornos mentales, pero en una población más específica, la población infanto-juvenil. O sea, cuando tú estudias medicina. Sí, he estudiado medicina. Ajá, entonces a veces generalmente nosotros conocemos que es un médico general, ¿no? Después de haber egresado a medicina, tenías que especializarte en un área determinada a los 3 años, que es psiquiatría infantil. Más o menos, Edgar. Claro, yo he estudiado medicina los 7 años, ahí me gradué. Lo que la población o nuestros colegas o compañeros o compatriotas pueden conocer como el médico general, aquel médico que está en la posta, en un centro de salud, en un puesto de salud o en un hospital. Eso es un médico general. Luego el médico general tiene la opción de hacer la especialización, las diversas especializaciones que te ofrece la medicina. Entonces yo la especialización que escogí fue la especialización de psiquiatría, que dura 3 años. Yo me volví psiquiatra. Entonces son 10 años de estudio. Son 10 años de estudio. Claro. Y luego, cuando ya eres psiquiatra, tienes opción de hacer otra especialización más pequeña, más específica, que te ofrece la psiquiatría. Por ejemplo, la psiquiatría te puede ofrecer las subespecialidades de adicciones, te puede ofrecer las subespecialidades de psiquiatría forense, o te puede ofrecer la subespecialidad de psiquiatría de niños y adolescentes. ¿Y eso qué tiempo dura? 2 años. Entonces, con eso son 10, 11, 12 años de estudio, como la graduación, con cerca de 15 años de estudio. Exactamente, 15 años de estudio. No te olvides que, aparte, un año de CEDUM, que lo realizamos en las diversas comunidades a lo largo del territorio nacional, y es más o menos, ¿no? Son alrededor de 15 años de estudio. No solamente para graduarse como titulado, como médico, ¿no? A eso tienes que agregar tus maestrías y tus doctorados, que es aparte del proceso de tu formación.
Exactamente, claro, que luego de 7 años uno ya puede obtener el título de médico cirujano, pero no obviamente el título de psiquiatra ni de psiquiatra de niños y adolescentes. Para eso necesitas hacer los 5 años extra de estudio para obtener esos títulos, y eso es independiente de que puedas realizar la maestría o el doctorado. Usualmente es algo difícil realizar la maestría o el doctorado cuando uno está haciendo la especialización, porque las especializaciones en medicina son a tiempo completo. Pero se podría dar, ¿no? Pero ya desde que uno es bachiller como médico, uno podría postular a una maestría. Sin hacer la especialización. Sin hacer la especialización. Claro, ¿no? Pero la especialización es un... En todo caso, en la carrera de la medicina, la especialización es más importante que una maestría, ¿no? Sí, efectivamente, en la práctica a ti te contratan no por ser médico general, generalmente en un hospital grande o de primer nivel, o de máxima complejidad, a ti te contratan por la especialidad que tienes. Un hospital tiende a contratar lo que ustedes van a encontrar en él: cardiólogos, gastroenterólogos, pediatras, ginecólogos, cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos. Bueno, todos ellos han debido hacer la especialización. El médico, para trabajar en un hospital de máxima complejidad, necesita obligatoriamente hacer una especialización. Ah, claro, ¿no? Porque a veces uno da la sensación de que la carrera que tú tienes, la psiquiatría infantil, pareciera que es una derivación de la psicología, ¿no? Entonces los psicólogos no podrían hacer esa carrera. Efectivamente, claro, siempre hay una confusión entre la psiquiatría y la psicología. Somos disciplinas complementarias, pero la psiquiatría es una subespecialidad es una especialidad de la medicina. A ella no pueden acceder otros profesionales, incluidos los psicólogos, solo pueden acceder los médicos titulados como médicos cirujanos. O sea, para ser psiquiatra es necesariamente ser médico. Sí, para ser psiquiatra necesariamente uno tiene que ser médico. No es un psicólogo. No es un psicólogo. Yo sí, porque hay mucha gente que confunde esa parte, ¿no? Y además, pues, en nuestra cultura muy pocas personas también acuden a un psiquiatra y a un psicólogo, ¿no? ¿A qué se debe esa nuestra cultura que si te ven salir en una oficina de un psiquiatra o un psicólogo, automáticamente te catalogan que estás loco o algo así? Bueno, tanto los psicólogos como nosotros los psiquiatras y otros profesionales, incluiría a los trabajadores sociales, quizás de repente algunas otras profesiones que se dedican al tema de la salud mental, vamos a compartir 3 características a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Una es el estigma, 2 es el prejuicio y 3 es la discriminación. Las vamos a conocer, las vamos a vivenciar, las vamos a experimentar a lo largo del desarrollo profesional. Nosotros, al igual que los psicólogos y al igual que otros profesionales que nos dedicamos a temas de salud mental, trabajamos con trastornos mentales. Y los trastornos mentales históricamente han sido considerados como problemas algo extraños, de ahí aparece la denominación de loco. Nosotros somos los que a lo largo del tiempo hemos lidiado, tratado o de alguna manera convivido con los locos históricamente, ¿no? Y efectivamente la sociedad siempre ha considerado al que vamos a llamar loco en la época antigua, en la época presocrática, en la época de los griegos, como un poseído por una especie de fuerza sobrenatural. Más se creo que dice en la época feudal, ¿no? Exacto. En la época feudal prácticamente una persona poseía incluso que es un diablo, ¿no? Exacto, en la época feudal o en la época medieval era considerado como un endemoniado. Ya en la época anterior a esta, que es la época de la griega antigua, la época de la antigüedad, era considerado cuando, por ejemplo, aquellas personas que tenían epilepsia y luego tenían un comportamiento aparentemente desorganizado, con esos movimientos involuntarios o esa conducta después de un episodio convulsivo, los consideraban como poseídos por los dioses y les asignaban como poderes extraordinarios. Luego en la época medieval, efectivamente, el paradigma de loco era que era un hombre poseído por el demonio, y como era poseído por el demonio tenía que ser de alguna manera
purificado, y ahí se justificaba muchas veces el maltrato y la muerte o el castigo. Ahí recordamos la Santa Inquisición. En el curso de la historia, el loco luego fue considerado como una persona violenta, extraña, era recluido en los manicomios, y finalmente el loco recién termina de salir de los manicomios y comienza a instalarse en la comunidad con la aparición de una serie de pensadores luego de la era moderna, ¿no? Sorel, sacan a los locos de los manicomios en Francia, los desencadenan y estos comienzan a regresar a la comunidad. Entonces, históricamente ustedes pueden ver que el loco siempre ha sido considerado como muchas cosas: un ser poseído por los dioses, un ser endemoniado, un ser peligroso, un ser violento, pero nunca se lo lograba considerar como un ser sufriente. Y cuando se lo considera como un ser sufriente, recién comienza a cambiar nuestro paradigma. Y es bien interesante esto porque los trastornos mentales, neuropsiquiátricos, a los cuales nos dedicamos nosotros los psiquiatras, los neurólogos y también los psicólogos, de manera complementaria, no eran realmente un problema hasta no hace mucho tiempo, cuando se medían las enfermedades por cuánto mataban o cuánto enfermaban específicamente, pues los trastornos mentales no matan, o si matan es rarísimo, y definitivamente no enferman a muchas personas. Pero lo que pasó es que luego se cambiaron los indicadores y se vieron cuántas personas viven su vida con discapacidad. Entonces, cuando midieron las personas que vivían su vida con discapacidad y cambian los indicadores a los Avisa o Avira, años viviendo la vida con discapacidad, nos damos una gran sorpresa: que los trastornos neuropsiquiátricos, o sea, los cuadros que vemos nosotros los psiquiatras, como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, ocupaban 5 de las primeras 10 causas de discapacidad en el mundo. O sea, de todas las enfermedades que existen, dentro de las primeras 10 causas que provocan discapacidad, entendiéndose eso como que no pueden realizar o pueden rendir su potencial de manera exitosa a lo largo de su vida, 5 de esas 10 primeras causas son los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces recién cambia la mirada a los trastornos mentales y recién cambia la mirada a la salud mental, y en ese momento nos encontramos con una circunstancia en la cual recién comienza a aparecer una cultura a nivel mundial de mayor interés por los trastornos mentales. Ya, y nosotros podemos decir que la mayoría de la población está loco, o sea, para determinar que una persona es loca, entre comillas, podría ser profesionalmente, ¿cómo lo llaman? Mira, definitivamente es que una persona que tiene una conducta violenta o que tiene una acción violenta podríamos considerarla loca, pero no necesariamente es. Loco es el adjetivo que le da la sociedad a la persona que puede ser violenta, que puede tener una conducta extraña, que puede tener una conducta desorganizada, que escapa fuera de lo que nosotros vamos a decir la norma promedio del comportamiento humano. Claro, porque nosotros podemos decir, eso es un loco, ¿no? Pero a veces la sociedad, como había dicho, te estigma, loco, y tú eres un loco, ¿no? Y aparentemente eres loco, pero por la sociedad. Pero profesionalmente, ¿cómo lo determinan? Tendrán que especificar, después de haber evaluado, decir que esa persona tiene trastornos mentales y del comportamiento. Ajá, los mentales y comportamiento, pero también dentro de ese trastorno mental y comportamiento debe haber un nombre, asignarle qué tipo de trastorno mental tiene, ¿no? Efectivamente. El objeto de estudio de la psiquiatría son los trastornos mentales, y los trastornos mentales no son enfermedades, porque la diferencia entre enfermedades y un trastorno mental es que nosotros podemos identificar la causa. En la enfermedad, por ejemplo, se identifica la causa, generalmente. Por ejemplo, una tuberculosis, la causa va a ser el bacilo de Koch. En cambio, de un trastorno mental es una condición que tiene la persona en el cual su patrón conductual suele escapar el rango promedio de la gente común, pero sobre todo puede provocar gran disfunción a nivel social. Hay un problema a nivel social. Por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno mental de esquizofrenia
va a ser una persona que tenía una vida normal y en un momento de su vida comienza a tener un comportamiento extraño, como que escucha voces, piensa que la gente le quiere causar daño, se vuelve muy suspicaz con las personas, tanto que incluso puede llegar a tener conatos verbales, físicos o llegar a agredir o ser agredido. Bueno, esa persona ya tiene una conducta que escapa a la normalidad de la población y le causa disfuncionalidad en su entorno social, porque ese hombre no va a poder trabajar porque tiene muchos problemas laborales, no va a poder estudiar porque se desconcentra, no va a poder tener una vida familiar tranquila porque simplemente está pensando que la gente le quiere causar daño o escuchando voces. Bueno, esa es una persona que tiene un trastorno mental y del comportamiento llamado esquizofrenia, y ese es un tipo de las personas que nosotros tratamos de comprender y ayudar. Por ejemplo, ese tipo de esquizofrénico, en algunos casos consideran que ya saliendo de esa época feudal o la época yanqui, incluso la gente todavía aún sigue creyendo de que está poseído, ¿no? Hacen conjuras con la medicina folclórica, ¿no? Entonces esas personas sufren ese tipo de trastorno, ¿es así por así o hay algún factor desencadenante, es hereditario? ¿Cuál es la causa común de esas personas? El enfoque a través de los cuales nosotros queremos o intentamos comprender los trastornos mentales y el comportamiento es el modelo biopsicosocial espiritual. ¿Cómo es este modelo? Bueno, definitivamente no existe ninguna enfermedad, o si las existen son muy pocas, que solo tengan una causa totalmente comprobada como orgánica. Hay una serie de enfermedades, pero usualmente todas las enfermedades tienen causas orgánicas, causas sociales, causas ambientales. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, una persona para que tenga un trastorno obsesivo compulsivo o una depresión o cualquier otro trastorno mental, podrá tener en algunos casos una carga de heredabilidad. Probablemente tenga algunos familiares que han tenido eso, o de repente no tuvo ningún familiar que haya tenido eso. Pero sí es cierto que podría variar esa carga de heredabilidad. Sin embargo, sobre eso impacta quién es, con quién vive, dónde vive, en qué trabaja, cómo es su trabajo, cómo es su jefe, cómo es el ambiente, cómo es su país, cómo es las circunstancias en las que vive. Ortega y Gasset decía que el hombre es él y las circunstancias, y si no cambiamos a las circunstancias tampoco lo podremos cambiar a él. Entonces, en este modelo biopsicosocial con el cual explicamos los trastornos mentales y el comportamiento, sí hay un gran porcentaje que se explica desde el punto de vista biológico, pero también un gran porcentaje que se explica desde el punto de vista ambiental, social y espiritual. Esos confluyen y aparece el trastorno mental. Hay muchos trastornos mentales. Nosotros tenemos madres que nos dicen: doctor, pero ¿cómo es posible? Nadie en mi familia ha tenido un trastorno mental, y ¿cómo es posible que mi hijo tenga depresión y haya querido matarse? Y luego cuando conversamos con la madre dice: pues sí, doctor, nosotros somos muy estrictos, cuando se portaba mal le pegamos, su papá grita mucho, tenemos problemas el papá y yo. Entonces ahí comenzamos a encontrar que no solamente es necesaria las causas biológicas, sino también las causas ambientales, espirituales y sociales. Eso es lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de esos trastornos genéricos que describes, por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Generalmente se le atribuye a la juventud o a la adultez, ¿no? Entonces lo curioso de este caso es infantil, ¿no? O sea, psiquiatría infantil, ¿no? O sea, donde entre comillas se puede decir un niño loco. ¿Hasta qué edad y qué edad generalmente ocurre ese caso, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, ¿no? Es una especialización muy interesante, ¿no? ¿Dónde hiciste la especialización? Yo hice la especialización de psiquiatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la subespecialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Hospital Guillermo Almenada Irigoyen. Y sí, efectivamente, quizás para compartir contigo, Edgar, un poco cómo son los pacientes que tratamos. Bueno, como ustedes se imaginarán, al ser yo un psiquiatra de niños y adolescentes, mi población de interés son los niños y los adolescentes.
los niños y los adolescentes, al igual que los adultos, pueden tener trastornos mentales. Sí, efectivamente pueden tener trastornos mentales. Usualmente gran parte de los trastornos mentales se inician en la adolescencia. Por ejemplo, la esquizofrenia, el rango en el cual una persona debuta con esquizofrenia es entre los 15 y 35 años. O sea, si lo vemos el rango inferior, o sea, con 15 años debutar con esquizofrenia es muy frecuente. Es usualmente como vemos los pacientes. Luego, claro, la enfermedad progresa y encontramos que se va desorganizando y comprometiendo más, y realmente es más notorio cuando uno tiene más tiempos de enfermedad. Probablemente el adulto que ya tiene 20 años de enfermedad. Pero se inició en algún momento y ese momento generalmente es la adolescencia para la esquizofrenia. Pero también existe la esquizofrenia infantil, precoz o de inicio muy precoz, que es antes de los 13 años o incluso, y que suele tener un compromiso conductual más serio, porque como ustedes se imaginarán, si una persona inicia un cuadro de esquizofrenia que te afecta las funciones mentales superiores en la infancia, va a comprometer mucho más debido a que el cerebro se sigue conformando o se sigue desarrollando desde la época de la gestación hasta aproximadamente con una franca velocidad hasta los 21 años. Posteriormente a eso hay otros fenómenos que siempre va a tener el cerebro de plasticidad neuronal hasta el final de su vida, pero realmente el tiempo más importante es entre la edad prenatal y los 21 años, y de ese periodo de tiempo de la vida el más importante es el periodo infantil. Entonces imagínate, si una enfermedad mental se inicia a etapas más tempranas, va a ser definitivamente mucho más fuerte su impacto en la persona. ¿Algún caso así muy prematuro de una demencia, ¿no? Que dicen pues la demencia es más adulta, ¿no? Incluso es de la tercera edad, ¿no? Pero niños así, un caso especial más temprano, no sé, 5, 6, 7 años. Cuando hablamos de niños es menores de 15, ¿no? Hasta de 12. Claro, ¿no? Nuestra población de estudio es menores de 18 años, que incluye niños y adolescentes, ¿no? Las etapas de nuestra atención médica. Mira, primero, para contextualizar un poquito mejor la problemática que vemos nosotros los psiquiatras de niños y adolescentes, te podría comentar, Edgar, que nosotros vemos desde cuadros como la ansiedad, que es el temor o el miedo anticipatorio o algo que podría ocurrir, que en ese momento no ocurre, que causa bastante malestar. Fobias, que es el temor específico a alguna situación, ya sea a ir al colegio. Por ejemplo, esas de las ansiedades, un niño ansioso, 5, 6, 7 años. Entonces, a veces los padres de familia, los papás no toman en cuenta que su niño es ansioso y lo único que podrían llevar es a una posta médica o un psicólogo, ¿no? O directamente tienen que derivarlo a un psiquiatra. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo? Ok. Mira, o sea, la ansiedad es una reacción normal, lo tenemos todos, es más, es necesaria. Es bien difícil que una persona que haya nacido sin ansiedad, todos tenemos una ansiedad, pero esa ansiedad que tienen los pacientes, que vemos nosotros, es desproporcionada a la realidad, le causa bastante malestar. Entonces esta persona o ese niño o ese adolescente no solamente se come las uñas, mueve mucho los pies o le sudan las manos, sino que puede llegar incluso a tener palpitaciones, sensación de falta de aire, puede tener tanto miedo que incluso desea no ir al colegio, o puede tener tanto miedo que se orinó en la noche, o no puede dormir con las luces apagadas. Entonces la ansiedad es todo un espectro que va a incluir gran cantidad de manifestaciones clínicas, a lo que nosotros llamamos síntomas, y que son motivo de nuestro interés. Entonces hay una gran variedad. Lo que pasa es que la ansiedad está presente en casi todos los trastornos psiquiátricos de niños y adolescentes, entonces hay que saber distinguir para unir. Entonces ahí tenemos, como te estaba comentando, fobias, que son temores, ansiedad, tenemos depresiones con ansiedad, tenemos trastornos obsesivos compulsivos, que es
otro cuadro en el cual uno tiene ideas repetitivas y conductas extrañas. Los niños suelen pensar que sus manos están sucias y se lavan reiteradamente, y ellos se dan cuenta de eso, pero lo siguen haciendo. Y si es que no se lavan las manos porque las ideas que tienen ellos de que están sucias no lo realizan, se llenan de mucha ansiedad. Entonces la ansiedad está realmente presente en muchos de los trastornos de niños y adolescentes. Entonces cada caso es particular, porque muchas veces los padres a veces decimos, oh no, mi hijo está exagerando, está haciendo una pataleta, y minimizamos sus síntomas. Entonces yo les recomiendo que efectivamente nosotros hagamos uso de los servicios de salud y los profesionales que se dedican a ello, que inicialmente puede ser un médico o puede ser un psicólogo, y ya cuando el médico o el psicólogo de alguna manera, luego de que realizan la valoración, ven por necesidad que complementar el estudio del joven o del niño con el psiquiatra, seguramente serán derivados a nosotros oportunamente, y nosotros haremos la valoración. Muchas veces nos encontramos con trastornos psiquiátricos infantiles graves, y esos son los que merecen la atención complementaria entre el psicólogo, el pediatra y el psiquiatra, y la disciplina que haga falta, ¿no? Claro, porque para medir esas ansiedades que describías, ¿no? Solamente es observación, ¿hay alguna ficha, un test para determinar que efectivamente tiene ansiedad? Por ejemplo, es un niño obsesivo en lavarse la mano, higiénico, ordenado, no hay una obsesión por eso, ¿no? No puede ser obsesión, aunque es ansiedad como indicas, ¿no? Pero ¿hay algo con la cual medir que efectivamente ese niño está fuera de lo normal? Sí, efectivamente, Edgar. Los trastornos mentales infantiles, infantos juveniles, su diagnóstico es principalmente clínico. ¿Qué significa eso? Que se necesita hacer una historia clínica, se necesita evaluar los síntomas, los signos y síntomas, y se necesita, sobre esa información recopilada, tener una presunción diagnóstica, la cual puede ser reforzada si se le realiza alguna serie de exámenes, tanto médicos como exámenes complementarios tipo escalas. Se suele trabajar con escalas ya sistematizadas, tanto de ansiedad, de depresión, escalas de trastorno obsesivo compulsivo o de esquizofrenia, que también te recopilan o te ayudan información, pero no hacen diagnóstico las escalas. Lo que hacen es ayudan al diagnóstico. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico es a través de la historia clínica. Es por eso que cada paciente, cuando realmente nos interesa su caso, tenemos que hacerle una historia clínica pormenorizada y detallada de su realidad. Una simple escala no termina siendo un instrumento que te permita hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Entonces, en la psiquiatría de niños y adolescentes hay una serie de alteraciones, quizás las enumeraré rápidamente para que ustedes tengan una idea rápida. No solo se ve trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, que son frecuentes, sino trastornos del afecto como la depresión. Se ve el autismo. Nosotros trabajamos con niños de autismo, con lo que se llama el trastorno del espectro autista. Dentro de ellos trabajamos con los niños con Asperger, que muchas veces los conocen como niños cínicos. Trabajamos con niños que tienen el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Mi hijo es hiperactivo, es una frase frecuente, común y frecuente en la consulta. Y todas esos trastornos infantiles que, como te podrás dar cuenta, Edgar, son frecuentes, son variados y están más presentes en nuestra realidad como país de lo que nos imaginamos. Claro, porque no sé, pues generalmente uno piensa que su niño está correcto, ¿no? Y que no tiene ningún problema, y cuando se extralimita en sus comportamientos, por ejemplo, esa de hiperactividad o lo contrario, que es el autismo, ¿no? Parece que esos son dos extremos donde el padre se recién se da cuenta que el niño tiene problemas, pero los demás manifestaciones casi pasa desapercibida en una familia, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, usualmente quienes se dan primero cuenta que un niño tiene problemas son los profesores, los docentes. Comienzan a ver que un niño
tenía un rendimiento académico adecuado, promedio, y de repente comenzó a descender. O era un niño que tenía una conducta dentro de la norma y de repente comienza a tener muchos problemas de la conducta. Entonces los profesores, cuando notan bajo rendimiento escolar, problemas de la disciplina en el salón de clases o con los compañeros, suelen entrar en alerta. Y cuando entran en alerta, la gran mayoría de ellos, cuando los evaluamos, nos encontramos que tienen trastornos mentales y de comportamientos de la etapa infantil. Y eso no significa que sean locos, significan simplemente que necesitan apoyo, porque para que la sociedad sepa que todos necesitamos apoyo, todos hemos tenido problemas en la vida, todos los hemos tenido, pero seguramente si hubiésemos recibido el apoyo en el momento necesario, nuestro grado de sufrimiento por lo menos hubiese disminuido. Lo mismo pasa con vuestros hijos. Sus hijos, cuando tienen ese problema, sufren, por eso bajan las notas, por eso dejan de tener amigos, por eso tienen problemas con los profesores, con los compañeros, por eso los maltratan a veces o por eso son maltratadores. Bueno, ellos necesitan ser evaluados y la gran mayoría de ellos sí tienen problemas y con una intervención suelen mejorar bastante. Los problemas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si identificamos problemas, el aspecto importante también está en solucionar el problema, ¿no? Porque a veces los padres de familia vienen, consultan y no continúan las recetas médicas o las sesiones, en este caso deben ser sesiones, el tratamiento, por ejemplo, un niño cínico, el niño Asperger, que es muy inusual, ¿no?, en nuestro medio, pero de todas maneras existe, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, por ejemplo, de un niño Asperger? Ok. Bueno, lo que nosotros conocemos como los niños con Asperger es un grupo que nosotros incluimos en el trastorno del espectro autista, que nosotros comúnmente lo llamamos TEA, trastorno del espectro autista. Estos niños pueden tener tres características que son muy importantes para reconocerlos. Uno, tienen alteración, quizás la más importante, en la socialidad. Son niños que no se relacionan con otros niños o sus pares, no juegan usualmente con ellos, prefieren jugar solos, suelen ser distantes de las personas, se dedican a armar sus cubos, sus rompecabezas y se alejan de las otras personas. Tienen muchas dificultades para socializar. Entonces, la primera alteración. Tampoco se preocupan en socializar. No se preocupan en socializar porque... Por el contrario... Ellos viven en su mundo, comienzan a vivir su vida y no necesitan de otras personas, entre comillas, aparentemente. Entonces, una de las características, pero eso no es el diagnóstico. Tiene que aparecer una segunda característica que es un problema en el lenguaje y la comunicación. Son niños que puede ser desde que no hablan hasta que hablan, pero tienen dificultades para comunicar sus emociones, sus quejas, sus anhelos, porque no tienen esa capacidad de desarrollar, entonces tienen problemas también en el lenguaje. Finalmente suelen tener conductas repetitivas, extrañas desde nuestra vista, persistentes, como por ejemplo suelen tener una especie de aleteo en las manitos que se llama flapping, suelen palmotear la mesa, a veces oler a la persona con la que están al frente, se molestan de ruidos como el ruido de la licuadora, los ruidos fuertes, el clauso de los automóviles, hace que entren en un estado de malestar, o suelen armar las fichas del Lego en filas, o poner los objetos en línea recta. Suelen tener conductas extrañas, y no solamente son extrañas, sino que son persistentes y son repetitivas. Bueno, esas tres características las vemos en los niños que tienen el trastorno del espectro autista, de donde está el síndrome de Asperger. Entonces, ¿hacia dónde va la ayuda? La ayuda primero va a reconocer si tiene o no tiene trastorno del espectro autista. Hay mucha confusión con otros diagnósticos. Un niño que sufre maltrato, que sufre falta de apoyo emocional en la infancia, pues va a tener dificultades para hablar. Un niño hiperactivo, inquieto, va a tener dificultades para prestar atención en la clase y también va a tener retraso
en el lenguaje si es que este es muy serio. Entonces se podrían confundir. Entonces lo primero es hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y una vez que se hace el diagnóstico del trastorno del espectro autista o el síndrome de Asperger, hay que ayudarlo en lo que necesita. Y como ustedes se habrán dado cuenta, pues un niño que tiene Asperger, un niño que tiene autismo necesita ayudarla en el lenguaje, por lo tanto va a tener que estar en contacto con los terapeutas del lenguaje, se le va a ayudar en la socialización. Hay una serie de esquemas psicoterapéuticos que ayudan en la socialización, desde la psicoterapia individual, la psicoterapia de grupo, la psicoterapia del juego, la psicoterapia de apoyo emocional. Hay una serie de psicoterapias que podrían apoyar a estos niños. Entonces, dependiendo de lo que se le pueda brindar, se le da. Finalmente, la psicoeducación y el trabajo con los padres. Hay que trabajar con los padres porque gran parte de los problemas conductuales que tienen los niños se incrementan con una familia disfuncional, una familia en la cual el papá se pelea con la mamá, el papá no vive en la casa o la mamá maltrata a los niños. Bueno, el niño puede tener un problema, pues este problema se incrementa si hay problemas en la familia. Entonces es importante abordar con los padres y hacer terapia de padres o terapia de familia o recomendar apoyo especializado dependiendo. Y también es importante finalmente distinguirlo de causas médicas que podrían ocasionar la sintomatología de los niños que tienen autismo, como cuáles, por ejemplo, como la neurofibromatosis, suele asociarse al trastorno de déficit de atención y hiperactividad y en algunos casos al autismo infantil. Entonces, como podrás ver, el manejo del autismo es complejo. Necesitamos de varias disciplinas para tener un diagnóstico certero, un diagnóstico seguro y que realmente reciba nuestro paciente la ayuda que necesita. Es bien complicado. Sí, es. Hacer un tratamiento de un niño autista es bien complicado. Autista, ¿no? Con niño Asperger, ¿no? Es identificarlo, hacer el tratamiento, la socialización, y sí es posible solucionarlo, porque es un problema cerebral y problema de salud mental es muy fuerte en esta sociedad que nosotros no tomamos en cuenta, ¿no? Especialmente a los niños, ¿no? Porque el niño se socializó con sus padres y se acabó, ¿no? Y el padre está contento con eso, pero siempre tiene problemas y dificultades. No deberían de ir necesariamente por el hecho de ser niño a un profesional, lo que debe evaluar cuál es su proceso mental, ¿no? Efectivamente, nuestros hijos, y sobre todo cuando son muy pequeños, a veces los padres solemos decir que bueno, ya crecerá y él está sano, y una de las características que tienen los padres es que hacen negación del problema. Efectivamente, ellos prefieren no ver el problema, ¿no? El niño es muy inquieto, golpea al amiguito, o se muerde la mano, o se orina en el pantalón y decimos, no, ya se le pasará, seguramente que cuando crezca esto ya no va a estar presente, pero sigue presente. Y no tomamos el problema de frente, no lo miramos de frente, sino lo miramos de costado o nos cerramos los ojos y nos pasamos de frente. Y cuando sucede eso, tenemos a uno de nuestros hijos que está sufriendo por mucho tiempo cuando se le podría haber ayudado. Entonces, una de las recomendaciones a todos los padres de familia es que cuando observen conductas extrañas, como bajo rendimiento súbito o bajo rendimiento de por sí, o que tiene problemas de disciplina en el colegio, o que tiene conductas extrañas, soliciten ayuda, porque la ayuda existe y es muy efectiva. Sí, en este caso, analizándolo, como decías inicialmente, que los profesores son los primeros en detectar el problema, deberían llevar más cursos de psicología en su formación profesional, ¿no? Entonces, al menos un curso relacionado a la psiquiatría infantil, o la parte teórica, porque ellos son los que se interrelacionan más con los niños. Pues en un salón de clase, 20 alumnos, 20 problemas, ¿no? Entonces, yo veo que esa parte es fundamental en la formación de los profesores para conocer, identificar y conversar con los padres y derivar a un especialista en ese problema, ¿no? Porque si no solucionamos el problema de los infantes, el futuro es incierto, ¿no? Efectivamente, es una muy buena recomendación, Edgar. Yo creo que mientras el docente se socialice,
mientras el docente se sensibilice más con los trastornos mentales infantiles, mientras se informe más, mientras se interese más sobre estos trastornos mentales infantiles, va a poder reconocerlos de manera más precoz y más oportuna y va a poder alertar y recomendar a los padres de familia para que sea visto por un profesional de la salud mental, sea este un psicólogo, sea este un médico general, sea este un psiquiatra o un psiquiatra de niños y adolescentes como yo, y de esa manera se va a iniciar el camino de la ayuda, como les estaba contando. Hay muchos casos de niños que eran niños problema, que luego de una intervención mejoraron su rendimiento académico, conductual. Adolescentes, yo he tenido adolescentes que me han venido por problemas graves, con ideas de matarse, se cortaban la piel de las muñecas, y cuando recibieron la intervención, la ayuda, fuimos persistentes en el tratamiento, luego ese adolescente, un cambio radical. ¿Quién te mira? ¿Quién lo creyera? Dice el dicho. Es cierto, ¿no? Tenemos adolescentes ya jóvenes, ellos que ingresaban a la universidad, que luego se convierten en profesionales probos, pero que solamente necesitaron, como dice la recomendación, darle un punto de apoyo y mover el mundo. Pues hay que darle un punto de apoyo al adolescente y él seguramente se convertirá en un ciudadano que aporte mucho a nuestra sociedad. ¿Y ustedes hacen así campañas sociales, por ejemplo, visitar a los centros educativos para hacer un diagnóstico de ese tipo? Sí, hay algo que se llama la psiquiatría comunitaria. Nosotros, dentro de las actividades y competencias que vamos a aprender siendo psiquiatras, entendemos que nuestra actividad no solamente debe circunscribirse a recibir al paciente y atenderlo cuando el problema está presente, sino sabemos que tenemos que actuar a nivel preventivo y promocional cuando todavía no se ha dado el problema, y ese nivel en el cual vamos a actuar son los colegios. Son los colegios en los cuales tenemos que trabajar interinstitucionalmente. Nosotros podemos brindar charlas, podemos brindar capacitaciones, podemos compartir experiencias, podemos escuchar tus experiencias. Entonces, esos espacios de diálogo en el cual un profesional de la educación y un profesional de la salud, que experto en temas de salud mental, comienzan a compartir sus experiencias con el único interés de comprenderla mejor en beneficio de los niños, genera bastante mejoría a diferente nivel. Sí se realiza, nosotros como Hospital Almenara lo realizamos en diferentes situaciones. Es más, yo prontamente voy a ir a un colegio de San Juan de Lurigancho, invitado por un padre de familia que tenía un hijo que tenía trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Logró gestionar y sensibilizar a su directora, y actualmente se va a dar una charla ahí, pero esa acción a manera de ejemplo debería institucionalizarse de tal manera que se reciba ese intercambio de experiencias tanto entre el sector salud y el sector educación en beneficio de nuestros niños. Bueno, ese problema de déficit de atención es muy común en los niños, ¿no? O sea, al menos veo así, ¿no? Sí, es muy común. Estamos hablando que es de alta frecuencia, hay muchos datos estadísticos que nos dicen eso y muchos resultados. Algunos dicen que alrededor del 5 al 15% de la población infantil tiene algún grado de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. De por sí un niño normal ya es inquieto, de por sí un niño normal suele ser distraído porque reacciona de manera muy vívida a los estímulos del ambiente. Pero cuando esta distracción, cuando esta inquietud, cuando esta impulsividad, que son las características de este trastorno, escapan de lo normal, bueno, el niño comienza a meterse en problemas, es tan impulsivo que experimenta con todo lo que ve, mete los dedos al interruptor, no puede dejar de fastidiar al compañero, es tan distraído que se aburre rápidamente en clase, y como se aburre se levanta del salón o fastidia al compañero, es detectado por la profesora y es castigado, y cuando llega a la casa, como llega con una queja de la profesora, el papá reacciona y como piensa que no hay un problema, pues lo maltrata, y como lo maltrata puede ser físicamente o psicológicamente, y el niño sigue
en un círculo vicioso, porque no solo tiene hiperactividad y es muy inquieto por su constitución, sino también recibe maltrato. Entonces estos niños, esta población de los niños que tienen trastorno de déficit de atención y hiperactividad es una población muy sensible, muy amplia, expuesta a muchas situaciones, principalmente el maltrato, principalmente en todas sus variedades, tanto psicológico como físico, altamente frecuente. A los padres de familia siempre preocupa un hijo extremo, ¿no? A veces no existe una norma estándar cómo debe ser el comportamiento del niño, ¿no? Seguimos siendo conductistas de todas maneras, ¿no? De que es un niño disciplinado, bien portadito, es un niño que se puede aprobar en la sociedad, ¿no? Pero me parece que es un error, ¿no? Porque las culturas, las sociedades forman a las personas de acuerdo a su contexto de medio social, ¿no? Lo que hacía es cita al filósofo español. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, yo soy producto de mi medio y le corresponde al medio, ¿no? Pero a veces me cambian de mi medio a otro medio, tal vez soy exageradamente tímido o de lo contrario extrovertido, ¿no? Entonces, no hay un estándar. ¿Cuál es lo normal, no? No hay, ¿o sí? No, definitivamente no hay. La normalidad siempre va a ser algo que la sociedad va a tratar de delimitar, pero nada es rígido. Efectivamente, yo me imagino un niño que tenga un déficit de atención y hiperactividad, pero que nació en una zona rural y donde sus funciones, aparte de ir al colegio, es cuidar el ganado o pastear, como se dice, las ovejas o las alpacas, como cuando yo trabajaba en Chumbivilcas, Cusco, y veía a esos niños que realizaban esas funciones a tempranas edades. Bueno, ahí va a ser muy funcional porque el padre necesita una persona activa, que persiga a la ovejita que se está yendo, que cumpla el rol de cuidar a su ganado. El papá va a estar feliz, seguramente ahí no va a provocarle ningún tipo de molestia y trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero cuando ese niño va al colegio y tiene que sentarse y prestar atención unos minutos y no lo puede realizar, bueno, ahí aparece el problema. O que vengan a la ciudad. O que vengan a la ciudad. Por ejemplo, acá en la ciudad, ¿cómo viven nuestros niños? Nuestros niños viven en departamentos pequeños, no tienen espacio muchas veces para jugar, entonces ¿qué hacen? Juegan en el departamento y cuando juegan en el departamento cogen las cosas, hacen caer las cosas y eso en un departamento es motivo de problema. O en el colegio, los colegios son grandes unidades o salones de 20, 30, 40 alumnos y los niños pues, se distraen, juegan y eso genera que nosotros podamos ver que estos niños tienen más dificultades para adaptarse. Entonces, el diagnóstico no basta con que una persona sea inquieta. No se hace diagnóstico de trastorno de déficit de atención y hiperactividad con un niño inquieto. Tiene que haber una disrupción en su vida que le afecte tanto la parte social, familiar, educacional. Entonces, cuando eso llega a pasar, seguramente es porque esa inquietud natural que tienen todos los niños es tan desproporcionada o suele ser tan incrementada que podríamos estar hablando ya de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay un caso en tu trabajo, un niño esquizofrénico menor de 10 años. Mira, las estadísticas dicen que son poco frecuentes. Nosotros, en mi experiencia, hemos visto pocos casos, no son frecuentes. Usualmente, como les dije, la esquizofrenia suele tener su debut del primer episodio psicótico después de los 15 años, pero sí los hay, pero no son tan frecuentes. Lo que sí es frecuente son los otros trastornos que te he dicho, ¿no? De déficit de atención, autismo, ansiedad, TOC, los trastornos orgánicos, los retardos mentales. Un retardo mental, pacientes que tienen retraso mental suelen tener también problemas conductuales. Entonces, eso es muy frecuente. Ya en la adolescencia, que es una población que también atendemos, aparece el primer episodio psicótico, el debut, y cuando se los logra atender de manera pronta, el pronóstico mejora, ¿no? Los estudios de investigación dicen que mientras más pronto se atienda un trastorno mental, el pronóstico mejora. Y el otro cuestión que es muy común ahora que no se puede controlar, ¿no? Por ejemplo, los niños de ludopatía, los juegos,
de internet, ahora que es más común en celulares, ¿no? ¿Y sigue siendo problema o ya no es problema, por ejemplo? Ah, no, ese es un problema nuevo. Por ejemplo, a un niño hablemos de educación primaria, ¿no? Que va a un colegio y lleva un buen celular, que ahora pues es competitivo, ¿no? Y ahí tiene juegos. Y su déficit de atención empieza justamente porque está interesado más con los objetos digitales, ¿no? En este caso también puede ser un problema, ¿no? Efectivamente, ¿no? Desde la aparición de las tecnologías, del móvil o celular y los juegos incorporados en ellos, bueno, una de las situaciones más frecuentes que nosotros vemos en consulta externa, cuando atendemos a niños que vienen con sus padres, es que ellos, los padres, nos dicen que cada vez que su hijo se porta mal, le dan el celular y se tranquilizan. Y nosotros decimos, sí, se tranquiliza. Sí, claro, aparentemente se tranquiliza porque comenzó a jugar su juego y claro, lo que está pasando es que estamos cambiando un problema por otro. Y a veces los padres son tan despreocupados o suelen estar tan ocupados en sus asuntos personales que encuentran en el celular un instrumento que les permite entretener al hijo. Y cuando tú entretienes al hijo en otra cosa que no sea en darle afecto, en darle cariño, en darle interés, en compartir una vivencia con él, como se dice, face to face, o sea, frente a frente, lo que pasa es de que el pequeño va haciendo uso cada vez más frecuente del celular y luego ya comenzamos a caer en las ciberadicciones muy frecuentes que terminan siendo altamente disruptivas porque hay niños que te llegan a faltar al colegio o se escapan del colegio para irse a jugar juegos. Entonces es muy frecuente. Claro, porque eso de el niño se calmó, incluso hay niños que no quieren ir a la escuela o simplemente cambian de conducta porque quieren adquirir un buen celular, ¿no? Que tenga aplicativos bien fuertes para que pudiera jugar él, ¿no? Sí, eso, socialmente a veces los padres premiamos a nuestros hijos con un buen celular y vuelvo a decirles, las recomendaciones es mientras más se postergue el inicio del uso de estos aparatos electrónicos, sobre todo el celular, seguramente estaremos ayudando mejor a nuestros hijos. Cuando uno emplea el celular para calmar a sus hijos, entre comillas, pregúntese por qué lo estoy haciendo de esta manera, qué estoy reemplazando con el celular que no le estoy dando a mi hijo. Cuando uno se pregunta qué estoy reemplazando con el celular que no le estoy dando a mi hijo, quizás la respuesta sea tu tiempo, tu interés, tu afecto, y todos esos van a ser recuerdos importantes. Entonces, por ahí necesitamos que nos hagamos la pregunta, ¿no? Y luego, niños que ya tienen acceso al celular o a los juegos en computadora están en riesgo de tener ciberadicciones. Y las ciberadicciones se caracterizan porque justamente no tienen ya una necesidad imperiosa por jugar. Y a veces se pasan horas y horas jugando y incluso no duermen. Entonces, si no duermen también otro problema, ¿no? Ya no duermen, se altera también el ritmo circadiano, que significa que debía dormir en la noche y estar despierto en el día, y bueno, ahora va a dormir en el día, y como duerme en el día ya no tiene las clases, ya no rinde como rendía antes. Entonces nos agrava otro problema en el aprendizaje, problema en la atención de diferentes cosas que lo van a hacer en el colegio. Entonces es un problema que predispone a otros problemas más. Sí, porque los padres premian, ¿no? Ya mi niño de 2 años, 1 año me marcó por los celulares, ¿no? Y ya está contento porque aprende a manipular el celular, ¿no? Y a lo largo es un problema, ¿no? Efectivamente, yo sigo pensando que es una trampa. Y otro, por ejemplo, también es la presión social, ¿no? Porque
si a tu niño no le compras caramelo, no le compras el celular dentro de un grupo social, la gente te observa y dice que no le puede comprar al niño, ¿no? Y por vergüenza lo compras y malogras también a tu propio hijo, ¿no? Es una presión social negativa, ¿no? Efectivamente, a veces no es que nosotros queramos realmente satisfacer al niño, sino lo que queremos satisfacer es nuestra angustia porque no quiero pasar vergüenza. Porque no quiero pasar vergüenza, efectivamente. Cuando aparezcan esas circunstancias, vuelvo a decir, ¿no? Hay que preguntarnos qué está pasando. Y quizás ahí la respuesta sea que necesitamos ayuda. Dentro de tu experiencia profesional, de tus atenciones de trabajo, ¿quiénes más recurren entre si hablamos un poco de género, ¿no? ¿Es varones o mujeres tienen más problemas de niños en este caso? Aunque yo te diría que es casi el 50%, ¿no? Vemos tanto varones como niñas. Lo que sí se distinguen es en los tipos de razones por las cuales van a consulta. Usualmente los varoncitos suelen tener más trastornos de déficit de atención, suelen tener más trastornos de espectro autista, problemas de conducta. Las mujercitas suelen tener más problemas emocionales, problemas de depresión, suelen tener problemas también de conductas impulsivas, de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Como la bulimia, la anorexia, que también nosotros vemos. Es un buen grupo de pacientes que nosotros manejamos en los adolescentes. Manejamos bastantes señoritas que tienen anorexia o que tienen bulimia y que está a la vez con un cuadro de depresión. Todo dependiendo del género. Yo creo que en la atención es 50-50. No te podría decir que atendemos más a hombres o damas, sino creo que atendemos en la misma magnitud. Pero lo que sí te puedo decir es que hay un incremento de las atenciones. Lo que pasa es que la psiquiatría infantil no es una especialidad muy visible, muy conocida por la sociedad. Y cuando ya la comienzan a conocer, obviamente ya hay una necesidad, porque ya ven a un profesional que se dedica desde el enfoque médico, desde el enfoque híbrido que tiene la psiquiatría de ser ciencia natural y ciencia humana a los problemas de conducta de los niños. Entonces tienen la necesidad de pedir ayuda y esa mayor necesidad hace que se incremente el número de atenciones que vemos por consulta externa de manera progresiva. Desde que yo he ingresado a trabajar estoy percibiendo, vamos a hacer una data en mi servicio, del incremento progresivo de las atenciones por consulta externa. Bueno, personalmente no tenía idea mucho de esa psiquiatría infantil. Sí. Claro, porque en las provincias no existe, no, tal vez me equivoque. Esas especialidades en los hospitales de provincias, yo dudo que exista, no lo sé. Efectivamente, son pocos psiquiatras infantiles que hay en Perú. Además creo que hay, no sé, pues, psiquiatría para adultos. Además, tampoco existe los manicomios, se dice, ¿es correcto? Sí, sí. Por ejemplo, los manicomios para llevarlo a los pacientes que requieren una atención especial, ¿no? Mira, es cierto, en nuestro territorio nacional hay un déficit de psiquiatras, ya de psiquiatras, y dentro de los psiquiatras efectivamente hay un déficit de psiquiatras de niños y adolescentes, y seguramente que al igual que de psiquiatras de adicciones. Y los psiquiatras de niños y adolescentes, como son pocos, trabajan principalmente en la ciudad de Lima, la mayoría de ellos, algunos ya en provincias como la ciudad de Arequipa o en la ciudad de, no sé si en el norte hay actualmente, pero sí sé que hay en Arequipa, creo que en Chiclayo también hay psiquiatras de niños y adolescentes, pero hay pocos definitivamente, entonces no es muy publicitario, ¿no? Y se necesita, ¿no? Claro, es una población joven y el problema mental es fuerte y debería de existir en todos los hospitales. También es falta de educación de la gente misma, ¿no? De que no conoce esas especialidades y además llevar a un psiquiatra donde no lo va a auscultar como hace un médico general. A veces los padres de familia dicen, bueno, pero vas a sentar y va a conversar con el niño y eso es todo, ¿no? A veces la persona quiere que le administres medicina, ¿no? O le apliques una inyección. A veces estamos acostumbrados a esa cultura, ¿no? Porque muy poco es
que yo llevo a mi hijo, se siente un psiquiatra infantil y que haga un tratamiento, porque no puede solucionar su problema con una sola sesión, ¿no? Me imagino, ¿no? Debe haber una sesión, por lo menos 5 o 6 sesiones, donde debe haber una atención especializada, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, dentro de las opciones de respuesta que nosotros tenemos ante los problemas de salud mental, no solamente están los esquemas psicoterapéuticos, que son variados y son muchos, sino también está la psicofarmacología, que significa prescribir fármacos a los pacientes. No todos los trastornos mentales se prescriben un fármaco, ni a todos los pacientes prescribimos fármacos, es más, es una decisión última, digamos, pero definitivamente que los fármacos ayudan y ayudan bastante y en combinación con la psicoterapia. Entonces, los niños que tienen trastorno de déficit de atención y hiperactividad, cuando uno les prescribe lo que es el metilfenidato o Ritalin, uno ve mejorías sustanciales, no solo las ve, sino que los padres la comentan, las vivencian, pero la idea no es recetar el fármaco de manera permanente, eso no hacemos, cada cierto tiempo se reevalúa. Eso tiene dependencia, ¿no? En algunos fármacos sí, pero no en todos los fármacos. Pero, ¿cuál es la función del médico psiquiatra, en este caso niños y adolescentes? Es monitorizar la necesidad del fármaco. Mientras lo necesite, se le dará. Cuando no lo necesite, se le retira. Usualmente los trastornos de déficit de atención leves o moderados no se suministran fármacos. O sea, hay un niño que tiene hiperactividad leve o moderada, lo voy a tratar principalmente con esquemas psicoterapéuticos. Pero cuando esta hiperactividad es grave, entonces, porque le ocasiona muchos problemas, la medicación es importante. Y la medicación te provoca un cambio conductual importante, notable, evidente, en la mayoría de casos. No hay que generalizar, habrá niños que no responden a la medicación, entonces se tendrá que seguir insistiendo con la psicoterapia. Pero en la mayoría de los casos se ve un cambio importante. Y eso, si tú le sumas psicoterapia, si le sumas apoyo a la familia, resolver los conflictos familiares, termina siendo una vuelta del problema y el niño sale adelante y sale muy bien. Muy bien, hemos estado con Juan Carlos Ocampo, médico psiquiatra infantil. Sí, médico psiquiatra de niños y adolescentes. Ah, niños y adolescentes, es una especialidad muy poco conocida personalmente, ¿no? Pero conocemos cuál es el trabajo y el problema de los niños es muy fuerte, ¿no? Pues posteriormente vamos a hablar, por ejemplo, qué pasa con los niños que tienen problemas extremos, así como los adultos tienen su espacio, como lo llamamos, así que sí es el correcto, ¿no? Espacios donde tienen que estar concentrados los niños que tienen problemas de ese tipo para solucionarse, ¿no? Tipo manicomio, ¿no? Entonces, también es profesional y vas a complementar muy bien con una maestría en filosofía, ¿no? Ah, sí, efectivamente, otra de mis pasiones, seguramente, porque siempre me ha interesado cuestionar lo que estoy aprendiendo desde otra perspectiva, no solamente desde la mirada de la medicina. En este caso escogí yo la mirada de la filosofía, ¿no? La filosofía, si hay algo que te enseña, es a mirar desde otras perspectivas una misma situación o problema, y la filosofía te permite tener un mayor acercamiento a lo que tú estás tratando. Es una de las motivaciones principales por las cuales estudio filosofía, aparte del gusto personal que tengo por ella. Y claro, sí me ayuda muchísimo, porque detrás de las disciplinas, de cualquier disciplina, está la madre de todas las disciplinas, y esa es la filosofía. Eso hacemos en el próximo café. Muchas gracias. Gracias.